quiero guiarte a uno de los versículos tal vez más conocidos, que más has escuchado, pero uno de los versículos menos practicados. Y es un versículo fundamental en la manera como una iglesia, como un creyente debe evangelizar. Es en Romanos capítulo 10, versículo 14, donde Pablo nos hace un llamado explicativo a un evangelismo bíblico. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si ves ahí en su llamado al evangelio, Pablo está haciendo ver dos cosas fundamentales que tenemos que tener en mente a la hora de evangelizar. Número uno, todos hemos pecado y estamos en una condición de muerte espiritual, por lo tanto necesitamos un Salvador. Número dos, ese Salvador es Jesucristo. Algo central en la predicación del evangelio, en la evangelización que tú y yo estamos llamados a hacer, es que prediquemos a Cristo, como el Salvador. No solamente yo debo hablar de lo que Dios ha hecho en mí, pero no se trata de eso no es lo que salva. Yo debo hablar de la grandeza de Cristo. Si alguien está enfermo, y yo tengo la única medicina que puede sanarle en medio de su enfermedad, yo debo venir a él y explicarle la grandeza de esa medicina que le estoy dando. Yo puedo hacer un paréntesis y hacerle ver, esa medicina me funcionó, esa medicina me salvó a mí cuando yo estaba enfermo, así como tú, pero lo primero que yo debo proclamar, de lo primero que yo debo hablar y explicar es de la medicina, para que él vea el tremendo valor de la medicina. Entonces, cuando yo voy a evangelizar, yo tengo que hacerle ver al no creyente su necesidad de Cristo y la grandeza de Cristo. Pero hay algo que yo tengo que también entender que Pablo dice aquí, y es que dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Las personas no van a oír sobre el evangelio porque sí. Yo no puedo asumir que mi vecino, que mi hermano, que mi compañero de trabajo va a escuchar el evangelio por arte de magia. Los creyentes estamos llamados, los discípulos de Cristo estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Para que el evangelismo ocurra, se necesitan personas que salgan a evangelizar. Y ese no es un llamado para solo un grupo de la iglesia, ese no es un llamado solamente para el pastor, ese es un llamado para cada uno de nosotros, los creyentes, que vayamos predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Qué tanto tu voz está siendo escuchada con la predicación del evangelio? ¿Qué tanto aquellos que te rodean, tu contexto, conocen del evangelio de salvación, de las buenas nuevas de salvación, por las verdades que tú profesas? No solamente busques gozarte en lo terrenal, en tu contexto, sobre todo busca gozarte en lo espiritual y hacerles ver su enfermedad de pecado, su necesidad de Cristo y la grandeza de Cristo. Y así vas a estar actuando en obediencia a ese llamado que tú y yo y todo creyente tiene de predicar el evangelio, pero de una manera bíblica, como la Biblia lo presenta.